Shalom queridos amigos, hoy nos centraremos en el libro de Reyes capítulos 18, ya que con la ayuda de nuestro Padre Eterno, trataremos de aclarar muchos textos que no fueron bien interpretados. Debido a que no se ha tenido en cuenta las grandes instrucciones dadas por nuestro Salvador, en San Juan 5:39, Isaías 28:10 y Éxodo 21 al 17. Antes de empezar nuestro estudio de hoy, quiero hacer un paréntesis para comprensión del lector, ya que usaremos especialmente la traducción bíblica hebrea, la cual usa las expresiones más cercanas con respecto del nombre del Padre Celestial. Los nombres que encontrarán en la Biblia hebrea son Yahweh, no confundir con la palabra Yahvé. Yahweh, en hebreo se aplica por las consonantes YHVH y significa el yo soy, él es, él será. Lo vemos en Éxodo 3:14. Elohim, Creador, Padre infinito y poderoso. Rúa, el aliento del Padre Creador y Salvador, aliento de vida, la palabra, su poder creador de todo. Mal llamado por los romanos como Espíritu Santo. Yahshua, en el hebreo significa Yahweh salva, Salvador Mesías. Hamashiach, Mesías, Salvador. Este estudio será dividido en varias preguntas, de acuerdo a los textos a profundizar. Confiamos en la paciencia del lector, y sea motivado por el Padre Eterno a estudiarlo hasta el final para su mayor comprensión. Empezaremos nuestro estudio leyendo el libro, Primero de Reyes capítulo 17:1. Eliyá el profeta de Tisbe, un habitante de Gilead, dijo a Ahab, como Yahweh el Elohim de Israel vive, delante del cual yo estoy, no habrá lluvia ni rocío en los años por venir excepto por la palabra de mi boca. El texto nos dice que vendrá una sequía. ¿A qué sequía se estaba refiriendo el profeta? Recordemos que un verdadero profeta es un mensajero del Creador, y nuestro profeta en este estudio es Elías. Pero, ¿qué mensaje quería transmitir el Creador al pueblo por medio del profeta? El mensaje empezaba por el nombre del profeta. Elías en el hebreo significa, Yahweh es mi Elohim, el yo soy es mi creador. Como primero el pueblo, al ver y mencionar el nombre del profeta, debía decir y reconocer, que Yahweh es mi Elohim. Darse cuenta que habían abandonado al verdadero Elohim. Habían dejado en el olvido al verdadero dador de sus vidas. El profeta Elías, fue enviado a Israel para que el pueblo volviera a su creador, y reconocerlo como el único Elohim verdadero. Se debe entender, que cuando el Salvador envía un mensaje o profecía, es para salvación por medio del arrepentimiento. Y esta situación en la que se encontraba el pueblo era en escasez, una sequía, la cual fue producida por ellos mismos, por la falta de la presencia del Creador en sus vidas. Otra vez el pueblo se estaba olvidando del verdadero Creador. Notemos que antes de la sequía, el Creador envió al profeta no solo al pueblo, también a sus gobernantes. Pero no se prestó atención a la palabra de alerta y despertar. Por ende la desobediencia da cumplimiento a la profecía. La palabra fue llevada para que el pueblo empezando por el rey Acab y todos los que conformaban su gobierno se arrepintieran, retratándose de su mal proceder en adoración a dioses paganos. Su única tarea era volver sus corazones al Creador de los cielos y la tierra. Diciendo con sinceridad el nombre del profeta Elías, Yahweh es mi Elohim. La sequía llegó como consecuencia por causa de sus propios pecados. Iban retirando cada vez más la presencia del Creador, quedando solo desolación en sus vidas. Y por lo tanto esa casa iba quedando desierta, permitiéndole la entrada a Satanás. Mateo 28:38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Las lluvias importantes no eran físicas. Eran las lluvias de la presencia y protección del Salvador. Sus bendiciones del conocimiento de la verdad, pues sin ellas hay muerte. Proverbios 8:36. Pero el que me rechaza, se hace daño a sí mismo, el que me aborrece ama la muerte. El objetivo del mensaje que llevaba el profeta era que el pueblo se arrepintiera y se prepararan para lo que vendría,
como la angustia, desolación, hambre y persecución, pero ahora debían también en los momentos más difíciles, reconocer al verdadero Creador. Es fundamental por todos los tiempos el reconocer al Creador como único Elohim verdadero. En todo tiempo el Creador envía un Elías representado por todos los que proclaman el mensaje de verdad. Apocalipsis 14, 6-7. Después vi otro Malaj volando en medio cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A gran voz dijo: teman a Yahweh, denle gloria, porque la hora ha llegado, cuando hará juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Siempre que el hombre se separa del aliento de la vida que da el Creador, hay una gran sequía en su vida. Desde que hubo pecado, Satanás se ha representado como muchos dioses falsos. Por ello es la urgencia del Eterno que vuelve a llamar, para que le conozcan tal y como Él es. Haremos un pequeño paréntesis, para explicar la diferencia entre la lluvia y el rocío que se menciona en Reyes 17:1. Para ello, iremos al principio en Génesis 2:5-6. Todavía no había árbol silvestre en la tierra, y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Yahweh Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra, y no había un hombre para trabajar el suelo. Pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra. Vemos como al principio el Creador no creó la lluvia. Vino después del pecado y tuvo su aparición en el diluvio. Desde que hubo lluvia en el mundo, con ella apareció el desastre, las inundaciones y la muerte, tanto en hombres, animales y en la vegetación, causando daños irreparables. Desde que apareció la lluvia, se cree que es muy necesaria para la vegetación. Las precipitaciones de agua líquida no solamente dañan los cultivos, sino también ocasionan el incremento de plagas y la propagación de enfermedades transmisibles. Pero la vegetación estaba desde el principio de la creación y por lo tanto no necesitaba de las lluvias. La Escritura nos dice que lo que el Creador hizo fue el rocío. Veamos lo que significa y su importancia en la vegetación. El rocío es un vapor, que con la frialdad de la noche se condensa en la atmósfera en muy menudas gotas, las cuales aparecen luego sobre la superficie de la tierra o sobre las plantas. Las plantas exudan continuamente el agua que absorben por las raíces, hasta que se obtiene un equilibrio entre la temperatura de la punta de las hojas y la de las raíces. Debido a la gran cantidad de rocío que muchos árboles producen, de esta manera, a menudo se les oye gotear por la noche. La palabra hebrea para rocío, tal, también significa lluvia ligera. A esta lluvia se debía referir el profeta en Primero de Reyes 1:17. El libro de Job 29:19 nos dice: mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. El rocío de la noche es tan abundante en ciertas zonas, que los árboles y las demás plantas obtienen por este medio, humedad más que suficiente para compensar la que pierden durante el día debido a la evaporación. Por lo tanto, el rocío nocturno muy bien puede resultar en una cosecha abundante, donde de otro modo hubieran prevalecido la sequía y el hambre. Se ha descubierto que cuando las plantas se marchitan por causa del calor, se recuperan más rápidamente si se condensa humedad en sus hojas por la noche, que si se riega el suelo. Se ha observado que así absorben tanta humedad, que al día siguiente pueden desempeñar sus funciones normalmente, sin necesidad de que se riegue el suelo. La cantidad de agua absorbida del rocío, y más tarde, excretada en el suelo por medio de las raíces para almacenarla, iguala a veces el peso total de la planta. Este milagro resalta la importancia del rocío. Oseas 15:5. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Esto es lo que el pueblo en realidad necesitaba. Este era el mensaje del profeta, la necesidad del rocío, la presencia del Creador en el corazón,
tal como lo necesita la vegetación para vivir. Pues será como lluvia de bendición para su pueblo. Mientras sus vidas estén rociadas con la presencia del Ruach HaKodesh, estarán llenas de paz, saciadas y confiadas. Pues con ello también llegarán las añadiduras, lo material y físico, como la salud, el alimento y el vestido. La sequía significa restricción, soledad, desolación, hogar, ruina, destrucción, puñal, espada, un instrumento de corte. La sequía era el resultado del pecado, se había perdido el amor, el conocimiento de verdad, y de la fe, que luego abrió la puerta a la idolatría. El pueblo estaba como una casa en ruinas, que va hacia la destrucción. El profeta Elías era un ser humano que también se preocupaba, temía por su vida y sentía hambre, pero, aunque el enemigo use nuestra carne para probarnos, el Ruach nos sostiene por el poder de su palabra, pues sabe lo que necesitamos. En ocasiones envió aves para alimentar al profeta. La palabra aquí como cuervos, en hebreo también hace referencia, atardecer y anochecer, por el color oscuro del ave. Pero, ¿por qué el Salvador usa los cuervos? En Primera de Reyes 17:4 vemos que el Salvador siempre utiliza la naturaleza para enseñarnos, mostrándonos más de su tierno poder, para que aprendamos a valorarla y ver que las pequeñas cosas en realidad son las más grandes, agradecer aún por las cosas que parecen insignificantes. A esta ave se lo menciona específicamente como objeto del cuidado de Elohim. Job 38:41. Anida en lugares desolados, mostrando que aún en la desolación hay vida. Porque allí está el Creador cuidando de sus hijos fieles. Esta ave, como todos los animales, tiene algo muy especial que lo caracteriza y es su magnífica memoria. Reconoce un rostro con mucha facilidad, por lo que sabían que debían ir en repetidas ocasiones a alimentar al profeta de Elohim, demostrándole que su Creador no se había olvidado de él. Debía el profeta, con estas enseñanzas, aprender también una lección de humildad, y reconocer al Creador como el Padre de amor, no protestar por la situación por la que se está pasando, ya que Satanás aprovecha toda palabra de queja contra el Eterno, aumentando así el pecado para causar aún más daño. Primera de Reyes 19:4. Pero él fue un día más adentro del desierto, hasta que llegó a un árbol de enebro. Se sentó debajo de él y oró por su propia muerte. ¿Basta? Él dijo: Ahora, Yahweh, toma mi vida. ¿No soy yo mejor que mis padres? Job 6:23. Quisiera que mi frustración pudiera ser pesada, todas mis calamidades puestas en una balanza pesarían más que las arenas del mar. No es de extrañar, entonces, que mis palabras salieran balbuceando. Entonces me aterrorizas con sueños y me atemorizas con visiones. Job 7:15-16. Prefiero ser estrangulado, la muerte sería mejor que estos huesos míos. Lo odio. No viviré para siempre, así que déjame solo, porque mi vida no significa nada. Son muchas las formas que usa el Salvador para socorrernos cuando lo necesitamos, solo que el peso de las aflicciones conducen a ideas desesperadas, que ciegan el entendimiento como le sucedía al profeta, pues no veía cuánto el Padre se esmeraba para que su fe no faltara. Primera de Reyes 19:5-8. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido, y he aquí luego un ángel que le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y un vaso de agua. Y comió y bebió, y volviese a dormir. El malar de Yahweh vino otra vez, una segunda vez, le tocó y dijo: Levántate y come, o el viaje será demasiado para ti. Él se levantó, comió y bebió, y por el vigor de esa comida, viajó por 40 días y noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Elohim. Este dormir, se refiere, a que estaba en peligro de fallecer en dicha angustia. Estaba siendo zarandeado por el adversario,
tanto físicamente como en la fe, y como resultado estaba cambiando la ruta de su misión. Quedándose dormido en el desánimo y cuestionando a su Creador, era necesario llamarlo de nuevo, lo necesitaba. Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. No podía morir en pecado, debía recobrar fuerzas, porque aún tenía que emprender el camino hacia la verdad que aún le faltaba, acerca de su Creador, y continuar la misión de proclamar el mensaje de verdad. Veamos qué significa el 40, por qué es tan repetido en las Escrituras. ¿Qué tiene que ver este número con los siervos del Creador? El 40 en hebreo es Arbaim. En las Escrituras representa prueba completa, sacando a la luz el bien o el mal. Aislamiento, cambio o transición, la idea de renovación, de un nuevo comienzo. Recordemos algunos acontecimientos relacionados con el 40. El Creador envió maná durante 40 años al pueblo. Éxodo 16:35. Moisés estuvo 40 días en el desierto, siendo probado, él mismo estuvo en el monte por 2 periodos de 40 días, que fueron tiempos de prueba para los israelitas. Éxodo 24:18 y 34:28. Los 12 hombres enviados por Moisés, estuvieron 40 días, explorando la tierra prometida. Números 13:25, 10 de ellos fallaron en esa prueba, y solo 2 no. Las tribus fueron probadas 40 años en el desierto, Hechos 13:18. Goliat desafió a Israel por 40 días, una prueba de fe y valentía para Israel. Nínive recibió 40 días para que se arrepintiera de sus pecados. El Creador fue tentado 40 días en el desierto y salió victorioso. Durante el diluvio llovió 40 días y 40 noches sobre la tierra. Fue tiempo de angustia para Noé y su familia. Podemos ver que este tiempo de 40 días está relacionado con la purificación y la preparación para futuras pruebas que vienen a nuestra vida, indicando un tiempo de conocimiento de Elohim en quien creemos. La prueba de zarandeo que envía Satanás a nuestra vida puede conducirnos a depender más del amor del Salvador, obteniendo la victoria en cada una de ellas, o para perder la confianza en el Creador y perezca la oportunidad de la salvación. El ángel le dio fuerzas por el aliento de la palabra, pues, el profeta iba a pasar por el proceso de la purificación, a pesar de la tristeza que ya le invadía. ¿Qué lección debía aprender? ¿A qué largo camino se refería el ángel? ¿Acaso le faltaba más conocimiento del que ya tenía? Sigamos leyendo Primera de Reyes 19. Y entró en una cueva y descansó allí. Entonces la palabra de Yahweh vino a él le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él respondió, yo he sido muy celoso por Yahweh Elión, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, quebrado tus altares y matado a tus profetas con la espada. Ahora yo soy el único que he quedado, y están tras de mí para matarme también. Pero, ¿qué era este vivo celo que tenía el siervo del Creador? Esta palabra celo en hebreo es el sustantivo quina, que significa celo, se deriva del verbo caña. Estar celoso, el equivalente árabe significa ponerse muy rojo. El rojo que sale del rostro de un hombre, de ahí el significado básico hebreo de estar celoso. En cada caso, se enfatiza el ardor, es decir, el ardor de los celos, el ardor del celo, el ardor de la ira, odio, furor, violencia, el amor ardiente. Hace pensar en el fuego, como lo dice a la letra Isaías 26:11 y Sofonías 1:18. La razón de esto es la raíz de la que se deriva la palabra hebrea, que es ponerse intensamente rojo, o negro. Deriva el significado hebreo de esta raíz con la explicación,
del color producido en el rostro por una emoción profunda, esta emoción o pasión, semejante a menudo a la ira. Así que cuando la persona está en esta situación está siendo dominada por Satanás. Ya que Satanás en la Escritura es representado como la ira de Yahweh. Segunda de Samuel 24:1 y su contexto en Primera de Crónicas 21:1. El libro de Reyes nos sigue diciendo, él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Y allí en ese momento Yahweh pasó. Un gran y poderoso viento irrumpió contra las montañas y rompió las rocas en pedazos delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego se desató, pero Yahweh no estaba en el fuego. Se le estaba dando la oportunidad al profeta de recordar sus errores, lo cual no iba a ser fácil para él. Con esta visión, el primero que debía conocer correctamente a su creador era el profeta. Para ello volvamos atrás, para ver uno de los tantos prodigios hechos por el siervo de Elohim. En Primero de Reyes 18, 17 al 24. Cuando Ahab vio a Eliyá, Ahab le dijo, ¿eres realmente tú el pervertidor de Israel? Él respondió, yo no pervierto a Israel, tú lo has hecho, tú y la casa de tu padre, abandonando los mitzvot de Yahweh y siguiendo a los Baalim. Ahora bien, ordena a todo Israel que se congregue delante de mí en el monte Carmel, junto con los 450 profetas de vergüenza y los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Izebel. Ahab envió la orden a toda la gente de Israel y congregó a los profetas juntos en el monte Carmel. Eliyá se acercó a todo el pueblo, y dijo, ¿hasta cuándo saltarán ustedes de un lado al otro? Si Yahweh es Elohim, síganlo, pero si es Baal, síganlo. El pueblo no le respondió ni una sola palabra. Que nos den 2 toros, y ellos pueden escoger el toro que quieren para ellos mismos. Entonces que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de él. Entonces, ustedes, clamen gritando en el nombre de sus dioses, y yo clamaré en el nombre de Yahweh. Y el Elohim que responda con fuego, que sea el Elohim. Todo el pueblo respondió, la palabra que has hablado es buena. 18:27. Alrededor del mediodía Eliyá comenzó a ridiculizarlos, griten más alto. Después de todo él es un dios, ¿no es así? Quizá está meditando, o está dedicado a los negocios. Quizá está dormido y tienen que despertarlo. Pero, pregúntese el lector. ¿Eran estas palabras de Yahweh, o eran palabras del profeta? Analicemos. Se nota que el profeta es invadido por la emoción del ardor, y como resultado de su propia voluntad lleva a cabo una presentación, un evento sorprendente, donde permitió una vez más el pecado en la adoración a Baal, ignorando el peligro que corrían por la falta de conocimiento acerca de su creador diciendo, el Dios que responda con fuego ese es el verdadero Elohim. El profeta en ese momento, deseaba que el creador se manifestara con fuego. ¿Por qué? Porque en realidad lo que en él había era un vivo celo, ira, hacia el pueblo por la desobediencia hacia el Creador. Ansiaba que se revelara de una forma más fuerte y aterradora, que pudiera sembrar el temor a la vista del pecador, para que pudieran creer en el Padre Eterno. De esta forma Elías quería impresionarlos, pero lo que consiguió fue perder la vía por la cual debía encaminar al pueblo, al conocimiento del verdadero Salvador. Muchos se preguntarán. Entonces, ¿de parte de quién provenían los grandes fenómenos de desastre que invocó y presenció el profeta Elías en el monte Carmelo? Volvamos a Primero de Reyes 19. Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh, y allí en ese momento Yahweh pasó. Un gran y poderoso viento irrumpió contra las montañas y rompió las rocas en pedazos delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto.
Después del terremoto, un fuego se desató, pero Yahweh no estaba en el fuego. Después de aclarar qué significaba el vivo celo que sintió el profeta, en lo siguiente que debemos detenernos para comprensión de la lectura, es que el texto dice que el poderoso viento rompía las peñas delante de Yahweh, no dice que Yahweh causaba este poderoso viento. Y continúa el texto diciendo, pero Yahweh no estaba en el viento. De la misma forma dice que después un terremoto delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Para comprender mejor veamos lo que significa la palabra, delante o de delante. Usando otros textos y contextos. Job 1:12. Leamos dos versiones diferentes. Yahweh dijo al adversario, mira. Todo lo que él tiene está en tus manos, excepto que tú no pondrás un dedo sobre esta persona. Entonces el adversario salió de la presencia de Yahweh. Y dijo el Señor a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. La palabra de delante, o delante viene del hebreo neged, su raíz nagad, que significa, frontar, o ponerse firmemente, anunciando, demostrar, enfrente, contravista, proyectarse uno mismo, anticiparse. Asaltar, estar en la posición de los enemigos del Creador. Un ejemplo es, que cuando alguien se pone delante de otro, es porque está dispuesto a demostrar sus proyectos. Se hace enfrente para presentarlo lejos de la presencia del otro, mostrando así que está en contra del que está antes que él, o enfrente, y exponer sus propias ideas. Es así como Satanás sale de la presencia del Eterno para presentar sus desastres contra Job. Volvamos a Primero de Reyes 18, 37 al 38. Óyeme, Yahweh, óyeme, para que este pueblo pueda saber que tú, Yahweh, eres Elohim, y que tú estás volviendo sus corazones a ti. Entonces el fuego de Yahweh cayó del cielo. Devoró la ofrenda quemada completa, la leña, las piedras y el polvo, y se lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos cayeron de bruces, y dijeron, verdaderamente Yahweh es Elohim. Yahweh es Elohim. Se nota claramente que el profeta Elías no conocía el verdadero carácter del Eterno. Debía aprender que sus propias palabras lo pusieron en la posición de los enemigos del Eterno, presentándose él mismo en el monte Carmelo al pronunciar palabras inducidas por el vivo celo. Sus palabras invocaron la presencia de Satanás, dándole permiso para que pasara delante del profeta, mostrando al pueblo fenómenos desastrosos, en este caso, el clamar para que descienda fuego del cielo, lo cual va contra los principios de amor. Abandonaba así, el profeta la armonía del Salvador, para estar bajo la influencia de Satanás. El primero que debía reconocer que Yahweh es Elohim, era el profeta y manifestarlo al pueblo. Pero no como un Elohim de ira, fuego, terremotos y huracanes, sino como el Elohim de amor.